Muy buen día a todos, chicos. Ok, en la semana, a principios de semana, estuve cargando sus tareas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario respecto a lo que debieron de haber estado haciendo durante la semana con respecto a sus tareas, respecto a sus investigaciones. No sé si tengan alguna duda todavía. Ok, nadie tiene ninguna duda, ningún comentario. Ninguna duda, ningún comentario respecto también a lo que tienen que hacer en la cuestión de los libros o con la cuestión también del currículum en LinkedIn. ¿Nadie tiene dudas? Jorge, ¿alguna duda, Jorge? Priscila, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Si no hay duda respecto a eso, espero que todos hayan estado mandando sus tareas correctamente. Acuérdense que tareas que realmente no cumplan con las indicaciones que se les están pidiendo van a disminuir los puntos. Entonces vamos a continuar con la clase que nos quedamos la vez anterior también. Ok, la clase pasada respecto a esta materia específicamente, algunos no son, recuerden que son dos materias diferentes. No es una misma materia, entonces la asistencia es independiente de cada una de las materias, no es en conjunto. La mayoría se conecta normalmente a la segunda clase y a la primera la están pasando un poquito por alto. Entonces eso les va a afectar realmente su calificación final. Entonces vimos anteriormente en la clase pasada causas y efectos de los movimientos de capital entre países. Vimos algunos aspectos, tanto microeconómicos como macroeconómicos también. Les expliqué un poquito la cuestión de lo que es la fórmula o el diagrama de Oli también, que vimos que es un enfoque ecléctico paradigma. ¿Y qué nos dice la cuestión de inversión extranjera? ¿De dónde vienen su origen y los beneficios de invertir, en este caso en otro país? Nos dice que el paradigma ecléctico Oli, en común denominador, obviamente, debe de ir con acciones del gobierno, si no, no funciona. Para los que reciben el capital, obviamente la obtención de más y mejores productos en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico en el área productiva o organizacional. Para las empresas de países inversionistas, esos obtienen mayores utilidades, ya sea por el incremento en la producción dirigida a los nuevos mercados. Algunos factores que originan la inversión extranjera es la atractividad, que es la capacidad para presentar los territorios y las economías para atraer
hacia así los factores productivos y los avances tecnológicos. Algunos variables o factores explicativos tienen que ver el territorio, la calidad de los recursos humanos y la calidad de vida también. Obviamente por la investigación y el desarrollo, por la formación profesional y por la fiscalidad y el entorno jurídico y social del país. Obviamente van a representar competencia entre las diferentes economías nacionales y regionales. ¿Qué nos trae aunado a todo esto? Nos trae competitividad y obviamente nos trae atractividad como país. En el caso de competitividad, obviamente vamos a captar la capacidad de una empresa en atender un mercado específico. ¿Qué parte de atractividad responde a esto? Obviamente va a ser diferente capacidad competitiva dependiendo de cada uno de los territorios del país. Otra cuestión es la conservación o mejora de la posición frente a la competencia de otras unidades económicas comparables y difiere de la segmentación del proceso productivo. Aptitud para obtener ganancias relativas en términos de costos unitarios y de producción. Capacidad para producir bienes y servicios que superan la competencia de mercados internacionales, combinación de buenos resultados comerciales y de un mantenimiento e incremento del nivel de vida. En teoría, eso debe de repercutir el momento de que exista una inversión extranjera directa. ¿Qué es lo atractivo de esta parte? Como número uno, tenemos la lógica ricardiana de las ventajas comparativas con la especialización en determinadas áreas del proceso productivo y en función, en este caso, de su eficacia relativa, según Sanjal, según lo que dijo en 1983. Obviamente, la cuestión de la lógica ricardiana, David Ricardo fue un economista, obviamente también en el tiempo de Adam Smith, un poquito. Adam Smith fue el padre de la economía moderna. David Ricardo, en este caso, estuvo un poquito en contra de él en la cuestión que decía que el gobierno realmente, pues sí debe tomar parte dentro de la economía de un país, pero no en su totalidad en este aspecto. Y lo que nos decía Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, decía él que realmente pues el gobierno juega un papel importante dentro de la economía de cada uno de los países. Otro punto que nos puede ser atractivo dentro de la economía de un país es la lógica smithiana, que es lo que les decía, de especialización en tareas y extensión de mercado con base en economías de escalas internacionales. Adam Smith nos decía que cada persona se debe especializar o cada país se debe especializar en alguna función y realmente si lo vemos globalizadamente es correcto, no difiero en la cuestión de Adam Smith, porque hay muchos países que realmente no sirven, no se especializan en algo y realmente no sirven para ninguna cuestión. Eh, Nosotros realmente como país, México, no nos estamos especializando en algo, no nos enfocamos realmente en alguna manufactura o en alguna producción de algo, en alguna expropiación de algo realmente. O sea, sí tenemos petróleo, pero no somos directamente especializados en eso. Los países árabes se especializan en petróleo. Entonces, Alemania, por decir un ejemplo como Alemania, ellos se especializan directamente en la industria automotriz. Otros países como Japón es tecnología. Eh, Países como Holanda, toda la cuestión de Países Bajos, ellos se especializan en productos lácteos y realmente lo que decía Adam Smith era que los países nos debemos de especializar para poder ser productivos en determinadas situaciones con el medio y así sobresalir de las diferentes economías mundiales. Tenemos un tercer punto en la atractividad, que es la lógica factorial de distribución y reparto de las actividades de concepción, gestión y fabricación, según nos dice Hellman en 1984. Esto tiene que ver con la cuestión de la inversión extranjera, en qué forma, que nos dice, obviamente debe de haber una lógica al momento de producir, al momento de distribuir y al momento de repartir
actividades, no nos podemos englobalizar en muchas cosas a la vez. Las empresas internacionales, que fue como lo interpretaron, que hoy en día lo vemos, a lo mejor en un país, por tener mano de obra barata, por tener insumos baratos, producen ahí, pero ensamblan en otros países. Y el producto terminado, obviamente, pues es exportado directamente de otros países hacia el mundo. Entonces, lo que dicen, no concentran toda la cuestión de fabricación, de manufactura en un solo país, sino que les es benéfico construir o fabricar en un país donde les es más redituable económicamente a ellos, por todo lo que hemos estado mencionando anteriormente, y obviamente pues ensamblar o dar el producto terminado en otros países y de ahí venderlo o de ahí monitorearlo para los diferentes países realmente donde tengan sus puntos de venta. Por ejemplo, Alemania, la Volkswagen produce aquí, ensambla aquí y lo vende en diferentes países, no ensambla directamente en su país de origen. ¿Por qué? Pues porque tienen productos, tienen la facilidad de exportar, tienen la facilidad de exportar por vía marítima, entonces les es más redituable a ellos como país, porque pues obviamente les va a dejar más beneficios económicos. Tenemos una atractividad económica de los territorios también, en cuanto a la localización y a la accesibilidad, como les decía. Localización nos referimos a una situación geoestratégica, geográficamente estratégica. Hay varios puntos de nuestro país, varios puertos que nos sirven como puertos de enlace. Obviamente servimos, de la mayoría de las veces servimos de puerto de enlace a Nueva York, la parte de Altamira y la parte de Veracruz. Entonces vienen productos o vienen cargamentos de Europa, servimos como puerto de enlace y de aquí obviamente pues, se hace una verificación aduanera y de aquí se traslada directamente a Nueva York o a algún otro puerto de los Estados Unidos. Obviamente la accesibilidad en ese primer punto se refiere al volumen poblacional y su poder adquisitivo. En cuanto a localización, tenemos la disponibilidad de factores, tanto de oferta, en cuestión de niveles de formación y especialización productiva de la mano de obra. Obviamente existen, que haya existencia de servicios públicos y sociales también. Tenemos la capacidad para conservar en su territorio las empresas nacionales y las extranjeras instaladas y atraer nuevas inversiones extranjeras. Como país, el que se está invirtiendo, obviamente debemos de ser redituables tanto a nuestras empresas nacionales como a las empresas que están invirtiendo y obviamente que haya más accesibilidad para una inversión extranjera. Las actividades en este caso de ID dependen de todos los niveles funcionales de la empresa. La aglomeración y la urbanización son condicionantes de la localización, obviamente en cuanto a difusión y asimilación de la innovación tecnológica. Es muy importante hoy en día la innovación tecnológica. Por ejemplo, países que están invirtiendo tecnológicamente hablando, pues ya les decía, uno de ellos es Japón, otro de ellos es China, son de los que más fuerte están invirtiendo hoy a nivel mundial. Entonces ellos invierten en diferentes países que quieren obviamente pues desarrollarse. Obviamente pues llevan algún convenio o algún tipo de inversión extranjera a su favor y algún tipo de comercialización, términos también se puede decir monetarios o algún tipo de materia prima que les es factible a ellos. Entonces todos los países buscan una rentabilidad económica y una estabilidad dentro de los países donde están invirtiendo. A grandes rasgos tenemos una localización de diversos factores donde se centra obviamente la economía a nivel mundial, de cuestiones de recursos como el gas natural, recursos como el petróleo. O sea, simplemente nada más para que observen que no en todos los países o no en todo nuestro globo terráqueo
está distribuido la cuestión de recursos naturales no renovables. Entonces, a nivel mundial, son algunos puntos estratégicos que tenemos, como también la cuestión de la metalurgia, la cuestión de minerales también, cómo está distribuido dentro de los 5 continentes en nuestro mapa mundial. También tenemos una representación geográfica de la localización productiva, hacia dónde se producen, las zonas industriales, obviamente que cambian de lugar, dónde se exporta, las empresas donde pueden estar localizadas y hacia dónde es la mayor parte de la inmigración, obviamente, que se le denomina deslocalización de las empresas. Como les decía, la mayor parte de ellos es de Europa, que emigra buscando mano de obra barata y también recursos más baratos también y sustentables en esa cuestión. Hay países de Europa que migran tanto a Asia, que migran a África y que migran a América. Si checan la parte de Norteamérica, la parte de Estados Unidos, pues obviamente migra hacia la parte de México, hacia nuestro territorio. Es muy difícil que migre a otro lado porque pues, siempre van a buscar la mano de obra barata. Emigra una parte de ellos, tenemos unas líneas que migran hacia la parte del continente asiático también. Japón, estando en el continente asiático, emigra a otras partes donde busca disminuir el costo de producción también. Australia emigra hacia Asia. Tenemos aparte de la cuestión de Sudamérica. Si checan tanto en África, obviamente nada más tenemos 3 países donde están concentrada la parte de industrialización. En América también son muy pocos países, específicamente Brasil, Argentina y México, y donde se concentra la mayor parte de la industrialización, pues obviamente porque las condiciones así lo ameritan, es en la parte de Asia. Tenemos algunos países que albergan las diferentes economías mundiales, como Pakistán, la India, China también, y China también recibe, y China también en este caso migran sus fábricas. Singapur tenemos también que recibe mano de obra, recibe infraestructura, Yakarta, Manila, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo regular, pues eso, ¿qué es lo que caracteriza a esos países? La situación económica, su nivel de vida es muy bajo y obviamente pues los países pagan mano de obra mucho más barata que en el resto del mundo. ¿Cuál es el proceso que debe seguir la inversión extranjera directa? Primero, en este caso, tenemos la cuestión de inversiones en zonas rurales o adquisición de una empresa extranjera. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Como un subsidiario de la propiedad total. Vamos a invertir en cuestiones, obviamente que nos dejen más ganancias, como se los he venido repitiendo. Esas 2 cuestiones de inversión en zonas rurales y adquisición de una empresa extranjera, obviamente nos va a subsidiar la propiedad total y nos va a dar un negocio como conjunto. Eso a su vez nos va a permitir controlar los activos en el extranjero también. Y va a haber concesiones de licencia en contratos administrativos. Obviamente nos trae como consecuencia la producción en el extranjero y producción en el país de origen de exportación, que a su vez nos va a dar la explotación de la ventaja competitiva actual en el extranjero y cambio en la ventaja competitiva también.
y a su vez nos va a dar, obviamente, una empresa, y como empresa nos va a dar ventajas competitivas. Entonces, al generar procesos productivos más eficientes, más eficaces, eh, dentro del país de origen, ese lo trasladamos hacia otro país. Obviamente en ese país va a ser una nueva forma de producción, una nueva forma de innovar, y obviamente pues nos va a dar ventajas competitivas a nosotros como país que estamos exportando y al país que está importando también en ese aspecto, y todo eso va a englobar a un desarrollo económico sustentable. También veremos las causas y efectos de atracción de una inversión extranjera directa. Como número uno, tenemos una mayor tasa de ganancia en otro país. Por lo mismo que les decíamos, obviamente, si los países europeos invirtieran directamente en su propio país, pues obviamente pues tienen que pagar más, primero mano de obra, a lo mejor no tienen los insumos adecuados, no tienen los recursos adecuados para producir. Entonces, obviamente uno de esos países a nivel mundial, porque tenemos muchos recursos naturales, es México. Simplemente no tenemos, pues obviamente, ni el poder adquisitivo ni la infraestructura para nosotros seguir desarrollándonos como país. Por eso necesitamos la inversión extranjera directa. Y pues obviamente los países vienen, invierten aquí, y para ellos les es muy redituable en esa cuestión. Tenemos como un número dos, tenemos un alto grado de maximización de utilidades. Obviamente vamos a contemplar los mercados poco competitivos o de menor nivel tecnológico también. Digamos que no estamos tan atrasados en tecnología, pero tampoco estamos tan adelantados. Entonces estamos en una etapa intermedia a comparación de otros países del mundo, sí, a comparación de países centroamericanos estamos mucho mejor, a comparación de países asiáticos también, a comparación de países africanos, claro que es mucho mejor. Entonces, obviamente estamos eh, contribuyendo a una economía mundial también en la cuestión de que tenemos obviamente puertos por ambos lados de nuestros países, tanto por el Golfo de México, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico también. Entonces podemos exportar e importar por ambos lados de nuestro territorio nacional. Y eso es un mucho beneficio para los países. ¿Por qué? Porque pues obviamente no se tienen que estimar costos más altos en la cuestión de embarques o en la cuestión de vía aérea, vía ferroviaria, vía terrestre. Entonces les es más factible hacer llegar los productos terminados a los diferentes países donde se vayan a importar y se vayan a exportar. Obviamente también como número 4 tenemos los menores costos de factores de producción, tenemos los altos incentivos o baja regulación de los diferentes mercados. ¿A qué nos referimos esto? Con altos incentivos, obviamente que la mano de obra, como lo veníamos diciendo, y los costos también no eh, sean bajos, y a su vez nosotros podamos producir más ganancias. Eso es lo que es altos incentivos. Obviamente hay países, en este caso, que al invertir otros países en su mismo país, obviamente, que por ejemplo, les decía anteriormente en las clases anteriores, por ejemplo, México, eh, en el sexenio de Peña Nieto, eh, que cuál fue la forma de incentivar la inversión extranjera, que obviamente pues no pagaran impuestos. Entonces, para los países que van a invertir, pues para ellos es un alto incentivo porque en otros países deben de pagar impuestos o ponen alguna regulación, en este caso, para que puedan salir beneficiados también como país interno. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, México sí abrió las fronteras en esa cuestión, si vienen a invertir países, les decía, vimos los claros ejemplos, más que nada aquí vienen a invertir en cuestiones comerciales, es lo que más vemos o lo que más se ve realmente en el mundo de hoy.
vienen a invertir empresas como H-E-B, como Walmart. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa cuestión? Pues no están pagando impuestos. Algunos otros países extranjeros, como en el caso de Irlanda, en el caso de Escocia, algunos países del Reino Unido, obviamente están dispuestos a recibir inversión extranjera, pero ponen algunos limitantes o algunas regulaciones dentro de su ley. Obviamente a lo mejor les cobran un impuesto muy bajo, no les cobran impuesto, pero que las utilidades se queden dentro de su mismo país. Irlanda es de los países en la cuestión de que si la empresa que está invirtiendo ahí quiere sacar las utilidades de ese país, ahí sí es cuando actúa y tiene un impuesto aparte, o sea, no te cobra impuesto por las funciones o las actividades, no como aquí Hacienda, que cobra IVA, que cobra ISR, ISPT, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y si Irlanda quieres invertir, perfecto, no te cobro impuesto, pero las utilidades las vas a volver a reinvertir dentro de mi mismo país. Si tú quieres, obviamente, sacar todas esas utilidades, si quieres hacer transacciones financieras, pues obviamente me vas a tener que pagar, porque no estás invirtiendo aquí, sí me vas a tener que pagar un impuesto. Entonces, obviamente, pues es una forma de ganar ellos también. ¿Por qué? Porque no te cobro impuesto, pero pues sí vas a volver a reinvertir. Si no quieres volver a reinvertir en mi país, pues me tienes que pagar un impuesto que a mí me va a beneficiar en determinado momento. Y así algunos países europeos lo realizan también. Es decir, el caso de Escocia también realiza esa cuestión o cobra impuestos muy bajos, pero con la finalidad de que los mismos países que están invirtiendo, obviamente, reinviertan las utilidades dentro de ese país. Algunas de las otras causas y efectos que tenemos es la poco o nula diferenciación de productos. Obviamente se van a especializar en ciertos productos, no van a existir conglomeraciones de productos, no se van a volver locos los países de querer invertir o producir eh, variedad de productos. No, simplemente se especializan en algún tipo de producto y realmente se enfocan sobre ello. Tenemos la diferenciación en la estructura industrial y la organización de la empresa. Realmente son empresas muy organizadas, más que nada en la cuestión de manufactura, en la cuestión de infraestructura también, lo vemos en el caso de las fábricas en Reynosa. Obviamente son muy diferentes a la forma de trabajar que tenemos, lo que estamos acostumbrados aquí en México, a la forma de producir. Ellos llevan unos estándares muy diferentes a los que manejamos nosotros. Su infraestructura es totalmente diferente también. Sus medios de producción son diferentes. Su tecnología es diferente. Y obviamente pues eso nos es benéfico también a nosotros. La paga también obviamente pues es diferente y los beneficios también que manejan son muy por encima de la mayoría, sino que es la totalidad de las empresas mexicanas. Por eso obviamente pues la gente emigra, obviamente, a esa parte de las zonas fronterizas. Y como último punto, también tenemos como punto número 8, la introducción de nuevos productos con diferente nivel tecnológico. Aquí lo vemos directamente en cuestiones de tecnología, en la forma de producir, les decía. Entonces, si tenemos, nosotros obviamente pues recibimos diversas manufacturas, diversas empresas de manufactura. Y obviamente pues estamos aprendiendo la forma de trabajar y la forma de producir de otros países a nivel mundial. Entonces hay algunas veces que pues obviamente las vamos a adecuar, las vamos a copiar y vamos a seguir creciendo nosotros y es una forma de desarrollarnos internamente como país. En cuanto a efectos, tenemos la reubicación de capital entre los diversos sectores e industrias. Obviamente esto nos va a obtener ventajas comparativas a nivel mundial, reubicación de capital entre los diferentes países del mundo. Obviamente vamos a tener cambios en los patrones de consumo y la demanda general, que es lo que pasa. Hoy en día estamos inundados de productos chinos. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente, pues sí hay un cambio en los patrones de consumo y en la demanda general. A lo mejor ya no consumimos tanto los productos
marca original y estamos siendo un mercado consumista de productos similares en ese aspecto. Entonces, por eso nos dice que es cambio de productos, cambio en patrones en el consumo de la demanda. Tenemos la incorporación de nuevas empresas y nuevos modelos organizacionales. Tenemos la cuestión de sustitución de relaciones de mercado también. La introducción de productos diferenciados. Obviamente estamos abiertos a la diferenciación, a que se introduzcan productos nuevos, obviamente que nos den mayor innovación y que siempre y cuando cubran la misma necesidad que están cubriendo los productos nacionales o los productos que ya están dentro de nuestro territorio nacional, ya están muy establecidos. Tenemos la cuestión de establecimiento de nuevas empresas, la compra de activos y alianzas entre firmas, y lo hemos visto más que nada en la cuestión bancaria, en la cuestión comercial. En la cuestión bancaria, pues obviamente, ¿qué pasa? Primero, obviamente, pues, se fusionan, adquieren algún acciones de un capital, se fusionan y qué es lo que termina pasando, como normalmente lo hemos estado viendo la tendencia que las empresas extranjeras, pues obviamente, pues están absorbiendo las empresas nacionales. En cuestión de bancos, ya lo hemos visto, anteriormente era Bancomer, después se fue BBV, Bancomer y hoy simplemente pues es BBV, ya absorbió en su totalidad la empresa nacional. Lo mismo va a ser la misma tendencia con Banamex, ahora antes era Banamex, hoy City Banamex, y tarde o temprano va a dejar de ser Banamex y va a ser City en esa cuestión. Lo vimos en su momento con algunos otros bancos, Inverrad, Vital, que desaparecieron, los absorbieron, llegaron Scotiabank en esa cuestión y algunos otros sistemas financieros. El único que realmente sobrevive es Banorte y algunos bancos, por ejemplo Banjército, pero porque es del gobierno. Y Banjío, pues no es una institución financiera muy fuerte actualmente dentro del país, entonces subsiste todavía con capital nacional. Entonces, esa es la tendencia y es la misma tendencia en los diferentes países a nivel mundial, no nada más realmente estamos exentos nada más nosotros como país. ¿Cuáles son los beneficios de las inversiones internacionales? Obviamente, primero, es la mejor distribución del capital financiero y como número dos, tenemos la riqueza de consumo. En la cuestión de resultados, obviamente, pues va a haber diversificación del riesgo. Las empresas internacionales diversificadas ofrecen a los inversionistas un rendimiento esperado más alto a una reducción en sus riesgos, aunado a las ventajas competitivas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos aquí? El dinero está distribuido no en muchas empresas, son muy pocas las empresas internacionales en que se distribuye la capacidad económica. De hecho, pues en los diferentes países, aquí en México también, no todos, no hay, la riqueza está distribuida en algunos cuantos, no es equitativa para los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa como representa, en este caso, las imágenes? Que pues obviamente algunos pequeños grupos son los que se comen la mayor parte del pastel a nivel mundial. Entonces ellos absorben las mayores ventajas competitivas y obviamente absorben la cuestión de los riesgos también. Aunado a esto, si se diversifican dentro de los diversos países a nivel mundial, pues obviamente el riesgo de que quiebren o lleguen a claudicar como empresas, teniendo varias empresas en el mundo, pues no les es muy representativo. ¿Por qué? Porque pues obviamente distribuyen equitativamente su capital financiero y obviamente el riesgo de diversificación, el riesgo, en este caso de claudicar, pues es mucho menor o resienten mucho menor la cuestión económica dentro de sus finanzas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, chicos, respecto a estos temas o quieran aportar algo.
No sé si quieren aportar algo al tema. Ya les he venido mencionando en clases anteriores, es la tercera sesión. Les estoy evaluando participación. No simplemente es la cuestión de conectarse, sí, también es aportar en la cuestión de los temas, aportar en cuestiones sociales, aportar en cuestiones de experiencias sociales, laborales, personales muchas veces también. No sé si quieren aportar a alguien, si quieren, tengan alguna duda o algún comentario. Ok, proseguimos entonces. Tenemos algunos beneficios que los países involucrados obtienen en esa cuestión, tanto de los que reciben la inversión como los que aportan la inversión. Para los que reciben el capital, obviamente se llegarán de recursos que permiten crear fuentes de empleo, que es lo que mayor, yo creo que lo que mayor les es redituable a los países que reciben esa inversión de capital. Obviamente hay obtención de más y mejores productos, hay innovación y desarrollo tecnológico en el área productiva y organizacional, y hay algunas cuestiones de obras de infraestructura y urbanización que requieren la población y las empresas. Y obviamente para las empresas que invierten, obtener mayores utilidades, incremento en la producción dirigida a nuevos mercados, reducción en costos y expansión de sus propios productos en esa cuestión. Ok, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿O lo checamos o lo dejamos al azar? Los que faltan de mandar su nombre por el chat, de favor, se los encargo para tomarles la asistencia. Parece que las asistencias son totalmente diferentes entre clases. Ok, entonces, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, en un momento más les voy a estar mandando el link para la segunda sesión, la segunda clase, chicos. Entonces, en un momento más nos vemos.